Aznarán Castillo, él es decano del Colegio de Economistas de Lima. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar primero con algo que le interesa bastante al público, que es el tema del tipo de cambio y el impacto que está teniendo la caída del tipo de cambio en los diferentes sectores. Y me gustaría comenzar con el sector exportador. Hemos estado comentando justamente que en el sector exportador, digamos, el COMEX ha salido, por ejemplo, a decir que efectivamente no debería haber mucho impacto en el sector exportador con la caída de tipo de cambio, pero otras entidades como ADEX, por ejemplo, han dicho que efectivamente sí hay un impacto en el sector exportador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, digamos, para COMEX, usted sabe, son precios de bienes primarios, metales, y estos precios están en alza. En el futuro pensamos que el cobre podría bajar de su 3.5 la libra. El oro, usted sabe que es un bien de refugio, ¿no? Entonces, en épocas críticas, los capitales van hacia el oro. Y tiende a subir el precio del oro. Así es. Además tiene un uso industrial ahora, ¿no? En la industria informática se utiliza el oro, ¿no es cierto? En los chips. Y también en las naves espaciales, ¿no? O sea, tiene un uso, digamos, que no es el de un metal de reserva, ¿no? Ahora, por el caso de los agroindustriales, es cierto que el dólar puede afectar sus precios, ¿no? Pero hay que entender, o hay que constatar que el incremento de las exportaciones de bienes agroindustriales y bienes con valor agregado se han ido produciendo casi 30% anualmente, a pesar de un sol apreciado, ¿no? Esto nos indica que los mismos empresarios están buscando otros factores de competitividad, ¿no? Y eso es un punto importante, ¿no? Porque justamente lo han mencionado varios agentes económicos. El hecho de que, digamos, la caída de este tipo de cambio de dólar, a pesar de que, digamos, existe algún efecto, lo más importante viene por el tema de los factores de competitividad, el hecho de que se busque productividad, digamos, y han mencionado, por ejemplo, el tema de la infraestructura portuaria, por ejemplo, para disminuir ciertos sobrecostos en el tema de exportación. Claro. Es decir, yo pienso que es negativo buscar una devaluación competitiva, ¿no? O sea, ganar competitividad global en base a un dólar caro, ¿no? Eso me parece que en el largo plazo, o sea, me parece un error estratégico, ¿no? Hay que buscar otros factores de competitividad. La diferenciación, me parece que es un elemento muy importante en el caso peruano, por las tendencias alimenticias, por ejemplo, que existen en el mundo, que es hacia lo verde, ¿no? Lo natural, lo orgánico, ¿no? El ejemplo es el café orgánico. El café ha tenido una gran expansión en los últimos años. Se está llegando a 1.500 millones de dólares en exportación en café. Y dentro del café, el café orgánico, ¿no? Y esto me parece importante porque demuestra que la diferenciación, la segmentación del mercado global son factores mucho más importantes que estar pensando o buscando una apreciación del dólar. Ahora, en el sector agroindustrial, justamente estábamos conversando antes en la preentrevista de que el sector agroindustrial debería ser un sector, digamos, uno de los sectores más pujantes en los próximos años por la necesidad a nivel mundial de alimentos, ¿no? Y que existe, digamos, o tenemos ahora la posibilidad de estar parados en una ventana de tiempo donde deberíamos aprovechar, por ejemplo, un tipo de cambio barato para poder importar maquinaria y hacer renovación de tecnología en el sector agroindustrial, por ejemplo, para ser más competitivos. Bueno, esa es la buena noticia, ¿no? Porque un dólar barato permite justamente la actualización tecnológica de los industriales, ¿no? Y si es la industria ligada al sector agrario, recordemos que la agroindustria en el Perú ocupa más o menos unas 500.000 hectáreas. Pero el Perú cultiva por encima de los 3 millones y tiene una tierra cultivable de 7 millones y medio. Además tenemos más de 40 millones de bosques. Entonces ese es un nicho importantísimo para el futuro en el mercado global, en el entendido que la alimentación cada vez está siendo más rara, más difícil en el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos tierras por cultivar, tenemos agua, entonces yo creo que si esos recursos se manejan convenientemente, no digo para los próximos 10 años, digo los próximos 50, incluso para las próximas centurias. La alimentación es un tema que nosotros debemos tomarlo como un eje estratégico de desarrollo, ¿no?
Por ejemplo, ejemplos como el de Chinecas, entonces es un buen ejemplo, digamos, que va Chinecas, en esta línea. Olmos ha esperado casi 100 años, ¿no? En la época Leguía, imagínense. Chinecas tiene también 50 años. Chavimoche, que falta su tercera y cuarta etapa. O sea, todos esos son, pero también los proyectos que hay en la sierra, ¿no? Porque hay que entender que los ríos que estamos utilizando en la costa vienen de la sierra. Entonces, en realidad, en vez de hacer gasoductos, debemos hacer acueductos. O sea, el inmenso potencial que tiene el país en su tierra, y hay que entender que el Perú es una de las civilizaciones más antiguas en términos de agricultura, ¿no? Es decir, Perú actualmente tiene un gran potencial en el sector agrario, en el sector agroindustrial, tiene un gran potencial, y el tema es aprovechar ahora esta ventana de oportunidades, más aún si es que la cantidad de TLCs, digamos, y empezar con los TLCs se viene pronto, ¿no? Ya hemos empezado con algunos, vienen algunos encima. India, por ejemplo, también ya se está comenzando. Estos dos casos, por ejemplo, el caso de la India y Corea, ¿no es cierto? Corea ya es un brigo, 1,5 billones de PBI. Corea, ¿qué cosa le vas a vender? ¿Le vamos a vender bienes industriales? Le vamos a vender bienes alimenticios. Ellos necesitan bienes alimenticios. La India también. Samsung viene a superar a Nokia en la producción de celulares. Corea es el primer productor de chips en el mundo. Por ejemplo, si nosotros exportamos a Corea, intensificamos nuestras relaciones comerciales, y si ellos, por ejemplo, ponen acá una empresa, LG, por ejemplo, para producir chips, o Samsung, ¿no es cierto? Sería una relación completamente enriquecedora para ambos lugares. Nosotros les vamos a dar alimentos y ellos nos van a dar nuevas tecnologías de punta. O sea, cuando los empresarios del país debemos apuntar hacia los mercados emergentes. Nosotros estamos, creo, utilizando mucho tiempo en ir a mercados maduros, ¿no? Como Europa y Estados Unidos, ¿no? Evidentemente. Pero hay mucho mercado todavía, mucho pan por rebanar en el tema de comercio internacional, pero los empresarios están comenzando ya a diversificar sus portafolios y están comenzando a mirar, por ejemplo, otros países de la región, ¿no? Así es, por ejemplo, la exportación ahora estamos exportando a 150 países. 150 países, estamos exportando a una veintena de países en el África. No, y eso es muy bueno, estamos diversificando ya finalmente el portafolio, digamos, de los productos para exportación. Muchas gracias, señor Aznarán, por su participación en Valor Agregado. Lo esperamos tener pronto nuevamente también para hablar de otros temas de coyuntura económica. Muy interesante su análisis, y conmigo será hasta el día de mañana en otro segmento de Valor Agregado. Muchas gracias, hasta luego.